Bueno, como decía Andrés, justo hoy les voy a hablar de cómo formar un equipo para empezar una startup ojalá de nivel mundial, eh, que no es igual a formar cualquier equipo para hacer un negocio, tiene sus particularidades. Entonces, primero, bueno, la agenda del día, dame un segundo. Es súper simple la presentación que les quiero hacer. Ojalá después tengan preguntas. Y la idea es mostrarles cómo elegir primero al equipo cofundador, cómo formar ese equipo, y después cómo contratar a la primera empleada o el primer empleado. Un poquito de quién soy. Soy ingeniero de la Católica, soy ingeniero de software. Como decía Andrés, cofundé Fintual, Buda.com, Que Hambre, Platanus, y algunas otras cosas más chicas también. Bueno, y en algunos momentos también con Jaime también cofundamos VoxSound, que no fue tan exitoso. Eh, y también soy partner en Platanus Ventures, igual que André. Entonces, bueno, vamos al tema de cómo elegir a los cofundadores. Y primero que nada, hablemos de si necesitamos un cofundador. Yo creo que ustedes que están en la universidad probablemente tengan alguna idea, y se pregunten si a lo mejor pueden hacerla solos, si pueden ser eh, el único dueño de la empresa que parte. Y lo primero que les podría comentar al respecto es que si no sabes programar, lo más probable es que sí necesitas un cofundador. Cuando queremos hacer un producto escalable, digital, ¿no es cierto?, mundial, eh, es demasiado importante el poder empezar el proceso pudiendo construir lo que queremos, la idea que tenemos. Entonces, hay que entender que hoy en día la demanda por gente que sepa programar, que sepa o diseñar o hacer UX, es tan alta en distintas empresas. Está todo el software se está comiendo el mundo, está todo el mundo queriendo gente que sepa desarrollar, qué sé yo, que encontrar a alguien así, o sea, resulta fundamental. Y la verdad es que hoy día el valor de ser una persona como de negocios que tiene una idea simplemente es cero. Un fundador con una idea de negocio y sin capacidad de construir algo no vale mucho, porque va a ser parte de los que necesitan a construir. Y mientras no puedan empezar a hacer pruebas sin tener que gastarse un montón de plata, porque están compitiendo con Google, con Facebook, la verdad es que va a ser difícil. Y lo otro es que contratar una fábrica de software también es una pésima idea para empezar un emprendimiento, eh, porque lo que va a pasar ahí es que tú le vas a encargar a la fábrica de software algo que se te ocurre, que es lo que tú necesitas, y rápidamente eso que tú creías que necesitabas va a cambiar, y te vas a dar cuenta, vas a aprender en el camino, tal vez con algunos clientes, te vas a dar cuenta de que no estaba bien lo que le pediste a la fábrica de software, pero ya tienes un contrato probablemente, ya avanzaste, ya gastaste un montón de plata. Entonces, quien sea que te dio esa plata ya va a dejar de creer un poco en ti. Y por otro lado, otra pésima idea también es contratar un programador, porque es relativamente similar lo que ocurre, a pesar de que a lo mejor puede salir un poco más barato. También puede que cometa algunos errores, puede que esta persona renuncie también en la mitad del camino. Entonces, en conclusión, si no sabes programar, necesitas un cofundador que sepa programar o diseñar, al menos las primeras etapas de construir un producto. Y la verdad, o al menos lo que opino yo y lo que hemos aprendido en el camino, es que si sabes programar, también lo necesitas. Entonces veamos un poco por qué. Eh, Al hacer un emprendimiento, hacer un startup es muy desafiante, muy difícil, tanto intelectual como emocionalmente, muy complicado. Hay muchos altibajos, hay días que uno se siente que la va a romper, que está ganando totalmente, y hay días que cree que es el peor del mundo. Entonces, eh, yo te diría que las dos piezas más importantes que aportan los cofundadores
entre ellos, lo que se aportan es apoyo psicológico, apoyo emocional, por un lado, porque se balancean los ánimos. En el fondo, hay días en que uno está completamente deprimido y el otro entonces lo levanta, lo apoya y lo ayuda como a seguir con ánimo. Y hay otros días en que uno está tal vez demasiado entusiasmado y el otro es un cable a tierra y ayuda a darse cuenta de lo que nos falta, de las limitaciones, un pensamiento un poco más crítico. En general se van compensando en ese sentido. No es necesario que sea siempre la misma persona la que aporta el cable a tierra versus el ánimo, pero se van turnando y es algo muy necesario. Una persona sola le cuesta mucho enfrentar esto. No digo que sea imposible, pero cuesta mucho. Por otro lado, para la parte intelectual, discutir ideas es muy útil tener una contraparte, alguien que te dé otra mirada, y esa otra mirada no puede ser alguien que tú no estés de alguna forma un poco obligado a escuchar, a respetar. Si es, por ejemplo, alguien que tú contrataste, te puede dar ideas que no te gustan, pero al final no las vas a tomar con tanto peso como si la otra persona es tu socio. Es normal pensar en las grandes startups exitosas y decir como hay uno solo, o sea, Steve Jobs está solo en Apple, o estaba solo, Bill Gates de Microsoft, ¿no es cierto? O en Facebook uno piensa Mark Zuckerberg, pero la verdad es que la gran mayoría sí tuvo co-founders, de repente son menos conocidos, bueno, Steve Wozniak en Apple, por ejemplo, fue fundamental. Y estos co-founders son tan relevantes como el que se hizo famoso. O sea, no hay que confundirse. La gente tiende a pensar en héroes únicos y las empresas en realidad no se hacen a partir de héroes únicos. En general, todos estos héroes que vemos en la prensa fueron apoyados en los inicios muy fuerte por alguien. Investiguen si quieren, incluso Jeff Bezos tuvo mucho apoyo inicial. Entonces, bueno, lo difícil de buscar una persona para encontrar, para asociarnos, es que se tiene que parecer a nosotros en algunos aspectos, porque tenemos que llevarnos bien, pero también tiene que ser diferente en otras cosas. Entonces, es difícil de repente saber en qué se tiene que parecer y en qué tiene que ser diferente. Yo hice esta tabla para darles una idea de las cosas que son a la izquierda, son cosas que es bueno que nos parezcamos entre socios, y a la derecha es mejor ser diferente. Por ejemplo, en los valores y objetivos. O sea, no es necesario que sean exactamente los mismos valores y objetivos que tenemos cuando creamos la empresa, pero, por ejemplo, si mi socia piensa que lo más importante es crecer como sea, y meterle publicidad como loco y no le importa tanto la calidad del servicio que entreguemos, y lo que quiere es inflar el negocio hasta poder venderlo. Y por otro lado, yo estoy más convencido de hacer un negocio a largo plazo, tal vez, de querer partir con muy buena calidad de servicio y que eso nos permita crecer. Vamos a tener conflicto. Vamos a tener conflicto y entonces es bueno conversar estas cosas, estos objetivos que estamos, y ojalá tener, no necesariamente iguales, pero no conflictuantes, de que no estén en conflicto. Por ejemplo, para mí en Fintual el objetivo tenía más que ver con desafiar a la industria y mejorar la industria financiera. Para Pedro tenía más sentido armar un equipo donde a él le gustara trabajar. Son dos cosas que son relativamente en la misma línea, finalmente. O sea, tampoco son no son conflictivos. Bueno, después, complementario, pongo miedos, porque es bueno que tu cofundador sea valiente en justo lo que tú eres más miedoso, y viceversa, que de repente puede ser que tengas un cofundador más tímido y que tú seas más extrovertido, o sea, más dispuesto a hablar en público, por ejemplo. Entonces, es bueno ir teniendo esas habilidades, ¿cómo se llama?, complementarias, que no cuando uno piensa en habilidades complementarias, solamente piensa en general en las habilidades operacionales. Él sabe programar y yo sé vender, pero también hay habilidades o cosas complementarias que tienen que ver con, por ejemplo, los miedos que cada uno tiene. Eh, por otro lado, también es bueno que se parezcan en el estilo de trabajo.
El estilo de trabajo, digamos, si yo quiero, o sea, estoy trabajando hasta las 3 de la mañana y mi socia pretende trabajar 4 horas a la semana porque quiere tener una super calidad de vida, va a provocar más conflicto. Eh, Después, bueno, ya hablé de las complementariedades en las habilidades, que es súper obvio. También el parecido en la autosuficiencia. Necesitamos que el socio que encontremos sea, no necesite órdenes. O sea, necesitamos que sea, y nosotros también necesitamos ser autosuficientes. O sea, pensar en qué es todos los días levantarse es difícil y no saber bien o no saber a quién preguntarle qué hago, ¿ya? Pero es medio necesario en socios. Eh, Después está la complementariedad en temperamento. Temperamento tiene que ver con qué es lo que nos motiva, qué es lo que nos deprime o qué es lo que nos motiva. De nuevo, parecido a los miedos, es bueno que a mí me motiven situaciones tal vez distintas a mi socio para que haya un balance en eso. Eh, Ahí, por ejemplo, con Jaime también tenemos mucha complementariedad de temperamento. Hay cosas que yo salgo corriendo a hacer y a él le dan la lata más profunda y viceversa. De repente él se pega unas latas, o sea, que yo encuentro muy aburrido y a él le gusta, como por ejemplo cosas más de contabilidad que él en algún minuto hizo. Eh, y él estaba muy dispuesto y le gustaba. Eh, Después, bueno, honestidad 100% lo pongo acá porque eso es fundamental. O sea, el que los socios se puedan comunicar de manera completamente honesta y contarse lo que realmente están sintiendo y pensando es demasiado importante. Eh, Después, bueno, hay que ser complementario en esto de la extroversión e introversión, como he comentado, el quien está más dispuesto a hablar en público, quien está más, también está relacionado con la acción y la reflexión, quién está más dispuesto a hacer, a trabajar, y quién está más reflexivo, pensando un poco más. Son buenas cosas para encontrar complementos. Eh, Otra cosa para evaluar cuando uno conversa con alguien que podría potencialmente ser socio, es sentirse inteligente con esa persona. O sea, esto es algo más de guata, ¿verdad? De estómago. ¿Te sientes inteligente cuando estás con esta persona? O sea, sientes que como que fluye. Ahora, también es importante no sentirse demasiado inteligente en el sentido de no sentirse como que uno le puede dar clase a esta persona. Eh, porque ahí entonces quiere decir que uno está como evaluando esto desde el punto de vista demasiado como de ego, digamos, y se puede terminar asociando con alguien que necesita más apoyo, eh, y no es la idea. Lo otro que hay que evaluar es cómo esa persona enfrenta el conflicto y el estrés. ¿Cómo se enoja? ¿Qué hace cuando se enoja? ¿Se va para adentro o comunica? Eh, si es que se estresa demasiado, trabaja más o trabaja menos? ¿Se escapa, digamos, del trabajo? Son cosas muy importantes y acá no estoy dando un juicio, digamos, de cómo tiene que ser, sino que tiene que calzar con uno un poco. Eh, Otra cosa muy relevante que hemos visto es que hay que estar, los socios tienen que estar dispuestos al trabajo no glamoroso. ¿Qué me refiero con no glamoroso? De repente, cuando uno empieza una empresa o incluso cuando ya va bien avanzado, hay cosas no se sabe quién las va a hacer. A los primeros días es simplemente como sacar la basura, literalmente, eh, o hacer una compra de leche, ir a comprar leche para tomar café en la mañana, y hay que estar dispuesto a este trabajo. Después hay miles de detalles que hay que estar haciendo, como por ejemplo, les puedo contar, bueno, cuando con Pedro partimos Fintual, Pedro tenía que ir a firmar los contratos, como él era el cofundador que no tenía más habilidades más técnicas, entonces se autodenominó como el hámster y dijo que, bueno, yo voy a trabajar así como en una ruedita y voy a hacer lo que pueda hacer. Y entonces iba con los contratos a firmarlos a las oficinas de los primeros clientes. Eh, es muy importante estar dispuesto a este trabajo no glamoroso porque, eh, por un lado, permite entender muy bien a los clientes y por otro lado, cubrir las necesidades que no necesariamente uno tiene a alguien para que las haga el día uno. Eh, pero tal vez lo más importante
y que tal vez resume todo lo anterior es que les guste trabajar juntos. Esto es algo nuevamente de estómago que uno va a evaluar en algún minuto. ¿Pueden ser amigos de antes? Yo creo que sí. Creo que el ideal es que sean conocidos, que se cachen. Y de esa forma cada uno tenga sus amigos por su lado. Creo que es bueno porque como hay muchos altibajos en esto y de repente hay enojos y hay peleas, no es bueno que uno sienta que se le derrumban dos áreas de la vida. Yo creo que hay como pilares. Está el pilar laboral, el pilar de amistades, el pilar familiar. Entonces, si esas cosas se mezclan, de repente un desastre en una de las áreas puede ser demasiado desastroso. Entonces, mejor tenerlas separadas. Y otra cosa muy, muy relevante a la hora de evaluar si estoy encontrando un socio adecuado, es que esta pregunta de quién es el CEO, quién es el jefe, eh, si esa pregunta es muy incómoda, peligro, ¿ya? Ahí el Giphy es más simple porque se apuntan entre ellos y dicen, tú eres el CEO, tú. Eso no es tan grave como yo soy el CEO, yo. Ahí se pone un poco más difícil porque las luchas de ego pueden ser muy complicadas. Entonces, ¿cómo saber si la persona con que estoy hablando es efectivamente un buen candidato a ser mi socio? Bueno, hay que hacer algo juntos y preguntarse los dos, ¿lo pasamos bien pero trabajando? Porque también puede ser que lo hacen bien porque conversan todo el día o porque hacen otras cosas. Eso tampoco es ideal. Aquí, como bonus track, les pongo cómo repartirse los porcentajes. A veces hay personas que sienten que, bueno, llevan masticando una idea durante 6 meses y por lo tanto, entonces a la persona que van a invitar tendrían que invitarlo con un porcentaje más chico. Eh, Incluso si llevan un año y tienen ya han hecho algunas cosas, yo creo que en general lo mejor es invitar a tener socios con el mismo porcentaje. Eh, Sin importar, digamos, que hayan pasado algunos meses de trabajo incluso. Lo que se puede hacer ahí muchas veces es que, bueno, no es desde el día uno que tiene el mismo porcentaje, sino que se lo va ganando, pero puede aspirar a ser exactamente igual. ¿Y por qué esto? Porque los emprendimientos son muy largos. Uno cuando empieza cree que va a ser un par de años, qué sé yo, pero muchas veces un emprendimiento exitoso, sobre todo, son 7 años. Y uno no quiere arrastrar durante todo ese tiempo una diferencia. Es muy beneficioso que los socios tengan el mismo porcentaje para poder eh, discutir de igual a igual, simplifica un montón de conversaciones, reduce la posibilidad de que alguno de ellos se quiera ir o se sienta estafado. El tema es que como pasa mucho tiempo después, el tiempo que fue al principio, digamos, de la idea o de los primeros meses de trabajo, pasan a ser insignificantes. Entonces, yo les recomiendo que si van a encontrar socios, se repartan los porcentajes de manera igual. Si no son capaces de repartirse los porcentajes de manera iguales, quiere decir que hay algo que les impide o que no creen realmente que esa persona sea la adecuada. Vamos a pasar ahora a cómo contratar al primer empleado. Eh, Esto es súper, súper relevante. Mira, tan relevante eh, porque va a definir un poco la cultura de la empresa, en el sentido de que los empleados que vengan después van a compararse con esta persona, porque van a estar en la misma categoría y se van a comparar en cómo funciona esta persona. Y también es más valioso que un inversionista. O sea, hay que entender que, que es muy difícil de encontrar y un inversionista en realidad lo que está aportando es plata, que es algo que es bastante commodity, o sea, que está en cualquier lugar. La plata no es algo como realmente escaso. Sí tiene una escasez relativa, pero mucho más escaso es alguien con capacidades particulares para hacer un negocio. Eh, los inversionistas son más intercambiables, si uno quiere. Entonces, lo otro que hay que tener claro es que a una persona que tú lo estás contratando como primer empleado le estás pidiendo más compromiso que a un inversionista. Los inversionistas ponen plata en distintos emprendimientos y si a ti te va mal, bueno, mala suerte.
En cambio, una persona que decide irse contigo es la única cosa que está haciendo y en ese minuto estaba o adornando o ensuciando su currículum, según cómo nos vaya. Eh, entonces, algunas ideas malas para encontrar el primer empleado, típicas ideas que aparecen y que son realmente malas. Es que, por ejemplo, usar un headhunter. Los servicios de headhunter son muy útiles para empresas grandes. Tú le encargas a una oficina de headhunting el perfil, le explicas más o menos lo que andas buscando y ellos te cobran uno o dos sueldos de esa persona y después te garantizan, incluso después de 6 meses, si no te gustó, te dicen, bueno, no te preocupes, vamos a buscar otro y no te cobramos, etc. Pero a la hora de contratar un primer empleado, esto es pésima idea, porque normalmente el primer empleado lo más importante es que tenga match con ustedes, con el emprendimiento, con los fundadores. Entonces, traspasar ese conocimiento a una oficina de headhunter es prácticamente imposible y es una pérdida de tiempo enorme. Y probablemente te van a llevar candidatos muy malos, probablemente muy caros, además, porque en general los headhunters andan como que cuando a uno lo llama un headhunter inmediatamente sube la expectativa de renta. Eh, entonces, mala idea. La segunda mala idea es usar un portal de empleo, eh, publicar la pedida. Ahí entra a competir con muchas empresas que tienen muchos beneficios, con un montón de... Entonces, ahí la gente te va como a comparar con otras empresas que probablemente en nada les ganes. Entonces, es mala idea también porque eh, llegan muchos contactos y es muy difícil ahí filtrar y saber dónde fijarse. No es un buen mecanismo, también de nuevo una pérdida de tiempo gigante. Eh, Hay mucha gente buscando trabajo siempre y es difícil encontrar en eso alguien que haga este match cultural con los fundadores. La otra idea que es mala, pero no es tan mala, es la menos mala tal vez, es buscar en LinkedIn qué sé yo, o ir preguntando y hacer contacto en frío, digamos. O sea, encontrar a alguien que se ve como pro y escribirle y invitarlo a conversar. Pero para ese lado van las mejores ideas, ¿ya? Las mejores ideas para encontrar el primer empleado. Eh, yo creo que lo primero es escribir un poco, crear contenido atractivo, escribir sobre tu idea, sobre lo que estás construyendo y por qué le tienen fe. Así no tiene que ser muy largo ni muchos posts, sino que un post que al buscar tu nombre o el nombre de tu emprendimiento esté en la primera página de Google y que explique simplemente, estoy construyendo esto porque siento que se necesita esto, bla, 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 y con algo como de propósito, digamos, explicar un poco el por qué esto te entusiasma. Y después de eso, usar tu red. Entonces, le preguntas a la gente que está alrededor tuyo o buscas en tu propio LinkedIn, revisas gente del pasado, eh, compañeros de universidad o gente no sé, incluso alguien que uno conoció por casualidad, algún vecino, da lo mismo. Pero tu propia red y de ahí vas ampliando tal vez a los conocidos de tus conocidos y esa es la forma ideal. Y cuando uno los contacta, bueno, ellos van a googlearte y van a encontrar este post que explica un poco el objetivo y inmediatamente van a sentir un poquito mayor cercanía contigo y esa es la oportunidad para juntarte a conversar, ojalá de manera relajada, esto no es una entrevista ni mucho menos, es una cerveza. Ahora, al final igual de alguna forma es un poco una entrevista, entonces es una cerveza con preguntas que van más allá de cómo lo pasaste ayer, sino que tratas de descubrir si sería alguien bueno para trabajar. Es importante que no busquen a alguien para mandar. Esto es un típico error que uno cae cuando contrata a la primera persona. Cree que tiene que buscar a alguien al cual uno pueda ser su jefe, digamos. No, esto uno no se da ni cuenta, pero de alguna forma evalúa y piensa, ah, no, esta persona es demasiado como rebelde para mí o demasiado como incontrolable, no me conviene. Eso en general hay que tener mucho ojo. Probablemente alguien más rebelde o incontrolable es una mejor
persona para contratar. Lo importante es que esté alineado, buscar que esté como en la misma parada o que logre entender el propósito de lo de usted. Eh, pero es mala idea para el primer empleado buscar a alguien que tú puedas como decirle lo que tiene que hacer. En general uno quiere justo lo contrario. Eh, Más o menos pensando como qué cargo habría que contratar, obviamente va a depender mucho del emprendimiento, pero yo diría que en general esta persona tiene que ser capaz de hacer un poco de todo. Lo mismo que los socios, ojalá sea como, hay que pensarlo como un socio, en verdad. Hay que pensarlo como un socio que tal vez va a tener un poco menos de experiencia o tal vez va a ser alguien que no quiere arriesgar tanto. Entonces va a ser una persona que probablemente necesita un sueldo, eh, a diferencia de los socios que a lo mejor pueden aguantar algunos meses sin pagarse, qué sé yo. Necesita tener como la seguridad de que le va a llegar el sueldo. Entonces, pero es como un socio que tiene ese problema personal, digamos, que no puede como arriesgar tanto. Ese es el ideal. Eh, Hay que evaluarlo de esa forma, como si me asociaría con esta persona, si es que él o ella estuviera dispuesto. Eh, bueno, eso. Y bueno, acá les dejo algunos ejemplos. Eh, por ejemplo, bueno, Yahoo, el primer empleado era amigo de los founders de la universidad. Ahí hay una entrevista, son extractos de entrevista. Entonces ahí le pregunta, bueno, ¿cómo se conocieron? En el pregrado. Después Reddit, el primer cargo, el tipo contesta que cree que era Ops. Eran amigos de antes y simplemente le preguntaron un día si se quería unir. En Airbnb fue una conversa casual, le pidieron una tarea de código, en este caso no eran amigos de antes, y salieron a tomar chela y con eso evaluaron si había un buen feeling, si era alguien con quien querían estar en la oficina todo el tiempo. Hay que pensar que cuando uno está formando este equipo y de cofundadores y del primer empleado, incluso el segundo, el tercero, uno está armando un grupo con que va a estar mucho tiempo juntos, compartiendo mucho. Entonces, vale la pena como evaluar esa parte, la parte más emocional de cómo, de si nos entretiene. Nosotros en todos nuestros emprendimientos que hemos hecho, siempre las primeras personas han pasado por un test que es como de almorzar juntos con nosotros y ver no sé, si nos cae bien, si se toma completamente el almuerzo y no se queda callado nunca, o al revés, participa, o tal vez se queda demasiado callado y no dice nada. Buscamos ahí como que fuera un partner más. Y bueno, y lo último, no avancen demasiado rápido a contratar a esa persona. De repente uno se tienta porque como que crecimiento de equipo simboliza crecimiento de la empresa, pero no es así. O sea, la gracia de no contratar es que con los socios uno puede de repente comer marraqueta y aguantarse un tiempo, tal vez cambiar un poco la idea, volver a construir una parte y no arriesgar la vida del emprendimiento. En cambio, si uno ya tiene que empezar a pagar un sueldo, se empieza a rigidizar el emprendimiento y ya no puede hacer demasiados cambios. Mientras más gente tiene contratada, menos cambios puede hacer. Y eso es lo que les tenía preparado para hoy. Pero si tienen preguntas, me cuentan. Hay una pregunta acá, dice, ¿es común que un empleado se transforme en socio? En mi caso, en mi historia, en lo que yo he visto, no tanto, no tan común, pero sí ha pasado. O sea, es una muy buena forma de conocer a alguien que tú te das cuenta de que puede ser un socio. Eh, Andrés es un caso. Partió en Platanus siendo empleado y nos dimos cuenta de que era una máquina. Entonces, en la próxima cosa que hicimos hacer, que era Platanus Ventures, lo invitamos a ser de los socios fundadores. Si es que yo soy ingeniero industrial, ¿cómo en la universidad, y no cacho muchos computines, cuál crees que sea una buena idea para conocer gente que sepa programar, que podría ser socio?
Yo creo que es meterte a empezar a tratar de aprender a programar y acercarte a gente que te pueda como guiar un poco. Yo creo que esa como la mejor forma, estando ahí en industrial, eh, es como tratar de aprender un poquito y de ver quién más en la universidad te puede ayudar a aprender más. Y de esa forma vaya a terminar conociendo mejor a estas personas también. Eh, Creo que va a tener más oportunidades de conocerlos porque va a estar más en su mundo, ¿cachai? Eh, Creo que esa es la mejor estrategia. ¿Qué tipo si yo tengo una trincada y que, pucha, quizás esta persona puede ser buen cofundador, eh, ¿qué tipo de proyecto o qué forma de trabajar recomendáis antes de? Me imagino que lanzarse de una puede ser demasiado. No sé si, recuerdo que algo hicieron en FIFA también. Sí, definitivamente, o sea, tirarse a hacer algún proyecto con un deadline así, decir como ya, vamos a tratar de hacer una página que hace tal cosa y en 3 meses ahí evaluamos, es una muy buena estrategia como para evaluar qué tal. Y ahí conviene muy bien como llegar a ese deadline y decir ya, ¿lo pasamos bien? ¿En verdad lo pasamos bien trabajando? Eh, y ese proyecto yo creo que está lleno de proyectos que se pueden hacer en versión miniatura. Cualquier cosa que, que los motive básicamente y que tenga como algún objetivo particular que se pueda como mirar si es que se logró o no. Eh, pero en general cualquier cosa como simplecita que se puede hacer en 3 meses. O sea, buenos equipos en 3 meses pueden hacer maravillas, en verdad. Y quizás después ya no quieran parar y quieran seguir esa misma idea. Ahora que ya son, por ejemplo, las que nombraste, Plátanos, Fintual, son más grandes, ya no se pueden Ujú. juntar a almorzar con todas las personas. ¿En qué se No, fijan? ¿Cómo saben en una entrevista sí. rápida? Sí, la otra razón por la que no nos podemos juntar a almorzar es por el COVID, pero lo que hacemos son unas entrevistas grupales al final. O sea, primero entrevista normal, qué sé yo, pasan varias etapas y al final hay una entrevista grupal a la cual van 12 personas por Meet, ¿no es cierto? Como un Zoom de 12 personas y esa persona presenta algo. Y presenta algo como de sí mismo, de algo que explique quién es y qué es lo que le gusta, etcétera, en 5 minutos. Entonces, alguna gente ha contado, por ejemplo, que le gusta cocinar y muestra su receta y sus cosas. Otra gente que le gusta hacer jiu-jitsu y explica por qué, en qué cinturón, no sé qué. Otros que han explicado cómo hacer un sistema para regar plantas automáticamente en su casa. Y entre que enseñan algo y al mismo tiempo cuentan un poco de lo que a ellos les gusta, o de repente nos hacen reír también un poco. Y es una oportunidad para ver cuál es el desplante de esa persona. No necesariamente tiene que tener un gran desplante para que lo contratemos. Hay gente súper tímida que se nota en la entrevista, pero que al final igual eh, logran explicar algo y ahí después vienen varias preguntas de todos para entender una conversación grupal. Es mejor el almuerzo, para serte bien franco, para evaluar a las personas, pero igual funciona. El primer empleado tiene que ser computín, tiene que ser programar. Eh, yo hoy día creo que más o menos que sí, la verdad. Eh, La verdad es que yo creo que sí. Ahora, tal vez si es que son por ejemplo, 2 cofundadores o 3 cofundadores que los 3 programan, tal vez el primer empleado no es necesario que programe. Pero no es lo normal, no es lo común. Lo típico es que van a ser, yo diría lo más típico es como 2 cofundadores donde uno más o menos cacha, pero tampoco es que sea tan crack programando. Y en ese caso, de todas maneras, creo que el primer empleado debería ser programador computing. Perfecto. Ahora, más importante que yo creo es que esté como dispuesto a hacer un poquito de todo, porque al principio, a diferencia de entrar a una empresa grande, cuando uno entra a una empresa chica como primer empleado, no hay un cargo claro, le toca hacer cualquier cosa y es como para alguna gente un desastre, lo consideran un desastre. Como, yo creo que es más importante que la persona esté clara con eso y esté dispuesta
a ese desastre, entre comillas, que no hay jefes, digamos, participar de un grupo, ¿no? Oye, yo he visto también algunos casos en que dentro del equipo fundador aparece una especie de advisor o así, un consejero que normalmente es más viejo y aportó como con la idea o con mucha promesa de redes. Sí, perfecto. ¿Qué Ese opináis que de eso? tiene ahí como un 5% y que a veces conversa, ese es su aporte. Yo, la verdad es que en general creo que hay que tratar de deshacerse de esos individuos de la manera más limpia posible, lo antes posible. De cualquier persona que quiera como quedarse con un porcentaje y no aportar en el día a día, chao pescado. Como que no funciona ese. En general uno puede tener como advisors también, pero uno decide cuánto entregarles después, digamos. O sea, al principio funcionan gratis y cuando la cosa va muy bien, tal vez le doy un 0,2% o un 1%, así si es que es excepcionalmente útil. Pero claro, eso es como equipo fundador donde hay uno que está trabajando full time y nunca se va a tirar al emprendimiento. Chao. Hola Agustín, oye, una consulta. ¿Cómo cuánto reservar de porcentaje para los primeros empleados y hasta cuándo, o sea, hasta qué empleado como que se considera dentro de los porcentajes más fuertes cuando uno lo va ingresando? Súper Eso. buena pregunta. Varía un montón esto, pero como más o menos algo como decente es pensar que hay a repartir un 6%. eh, y, y nosotros, por ejemplo, en Fintual hemos seguido dándole a todos los que entran. La proporción va obviamente en descenso y lo que uno trata como que busca achuntarle es a que según el momento en que entraron, el valor que aportan por todo el tiempo que están sea como proporción, ¿cachai? Como que el cambio de cuánto le da a la gente va en línea del crecimiento de la empresa. Eh, entonces, cosa de que mientras más aportaste mientras estuviste, más te lleváis. Pero es súper difícil achuntarle. Es todo un tema, el tema de las stock options, es como da para una clase completa, creo. Hola, yo quería saber cómo eligieron al primer empleado de Plátanos y de Fintual. En Plátanos, como el objetivo era distinto, no era hacer un emprendimiento como que crezca muy rápido a nivel mundial, es una fábrica de software. Eh, entonces, es un poquito diferente. En el caso de Fintual, el primer empleado fue Pedro Sarachev, que lo conseguimos después de harto buscar yo y de perseguirlo un poco, y lo convencí. ¿Por qué? Porque me convencí yo primero, porque era un gallo que estaba armando en su casa un buggy, tenía todo un auto ahí en desarme y había perseverado con eso durante mucho tiempo. Y también un tipo muy amable, simpático, inteligente, y que yo percibía que él perfectamente podía hacer un negocio por sí mismo. eh, y estaba yo muy feliz de que quisiera trabajar con nosotros. Eh, lo fui convenciendo a partir de también buena onda, explicándole que iba a trabajar en un lugar entretenido, porque en ese momento nadie le creía a Fintual, o sea, era cualquier cosa. Entonces, de hecho, usé un poco Plátanos, como en la cultura de Plátanos, para convencer a Pedro de que entrara a Fintual. Yo tenía una duda porque mencionaste durante la presentación de que como que era súper importante que el primer empleado como que tuviera nociones de programación. Entonces, si yo tengo un socio, ya tengo un primer empleado con ese tipo de habilidades, ¿cuáles crees tú que serían como las próximas habilidades a salir a buscar en los empleados? Ya, es que depende demasiado del emprendimiento, ¿no? No hay una receta única como para saber qué es lo que necesitáis, qué es lo siguiente. Lo que sí te puedo decir es que conviene más buscar generalistas, o sea, gente que sepa como, o que le interese, que esté dispuesto a un poco de todo.
porque si uno busca, por ejemplo, un data scientist, que lo único que quiere es ver datos, va a tener como dificultades para entregarle pega a esa persona. Al principio uno necesita cubrir todas las mismas complejidades de una empresa grande, pero en versión chica. Entonces, son pocos que hacen de todo. Es necesario que sean así las primeras personas. Si tienes muy temprano gente muy específica en cosas, no va a tener suficiente trabajo, no va a aportar lo suficiente y van a quedar otras áreas sin cubrir. No, que si es que ponte tú, yo tengo una idea que soluciona un problema, por ejemplo, a psicólogos. ¿Es necesario que tu equipo fundador cuente con un psicólogo? Es una súper buena duda. Mira, el ideal, yo te diría, es que haya una persona técnica de la construcción del producto, una persona técnica de lo que estás haciendo, o sea, en este caso un psicólogo, y una persona de negocio. O sea, ese es como el equipo fundador ideal, se conforma de esas tres como áreas. Ya. Obviamente, bueno, no siempre se puede hacer el ideal y algo se tiene que poder como flexibilizar, digamos, y perder. Yo creo que lo primero a perder, me suena a mí en este tipo de emprendimiento, es el de negocio. O sea, que primero sería mejor un psicólogo con un tequi, y ya si nada se puede, solo el tequi. Pero Claro. Buenísimo. ¿Y el cuál ideal es es como los tres. un número que tú decís como perfecto para formar un equipo? Yo creo que depende un poco del emprendimiento. Hay emprendimientos que necesitan más gente, pero yo creo que el ideal es tres. Ya. Nunca más de 5. O sea, no, 5 ya es mucho. 1 es malo. 2, piola. 3, ideal. Eso. ¿Qué opináis de los cofundadores, como de la necesidad de un cofundador que sea bueno vendiendo? ¿Y qué significa que alguien sea bueno vendiendo? Eh, puta, es una muy buena duda. Yo creo que de nuevo va a depender del emprendimiento un poco. O sea, hay emprendimientos que logran a partir de dos computines, logran hacer de repente un producto que se vende. Pero hay algo que tiene que ver como con, no necesariamente vender como lo típico que entendemos como vender, que es como ir a una reunión y convencer a alguien, sino que más bien pensar y escribir los textos o escribir la página, el producto, la promesa, de manera tal que llegue a la otra persona, a la parte que toma decisiones, que a veces no es tan racional. A veces los emprendedores como con poca experiencia, iniciando y de repente muy computines o muy del lado técnico, tienden a poner como atributos simplemente de sus productos y no se dan cuenta de que las decisiones de compra, las decisiones de ya voy a usar este producto, a veces pasan por cosas más emocionales. Entonces, esa capacidad que yo no sé si la llamaría de venta, pero sí es una capacidad más de negocio, de convicción, persuasión, es muy necesaria. Y hay gente que tiene ambas, que son capaces, que tienen capacidades tecnológicas y capacidades de persuasión. Una de esas personas que yo conozco es Andrés Mate, por ejemplo, que es capaz de escribir un buen artículo y al mismo tiempo es capaz de desarrollar un buen software.